Bien, entonces nos quedamos, gracias Luis, que vamos a dar un pequeño recordatorio, ¿no? Había por ahí una característica importante que se llamábamos ser dominio entero, ¿no? ¿Recuerdan lo que significaba que un anillo conmutativo eh, era dominio entero? La verdad, no. Va, vamos a recordarlo, ¿ok? O de casualidad tú lo recuerdas, es que lo quieras comentar. Si no, de todas formas lo escribo. En el chat. Ah, está bien. A mí también se me olvida de repente. Eh, Procuro que no sea tan seguido, pero... Va, entonces decimos que un anillo conmutativo se llama, o le decimos, le diremos dominio entero. Sí, ¿qué cosa? Ah, pues, en el caso que para cualesquiera, a ver, cuáles, cualesquiera X y Y en ese anillo, ¿qué ocurre? Pues, acá, si el producto de X con Y es igual a cero, tiene que pasar algo. Quizá así tal vez ya lo recuerdan o no. Entonces, pasaba algo. X era igual a cero o Y era igual a cero. ¿Va? Eso quiere decir que un anillo sea dominio entero. ¿Ok? Ok, ya recordé. Va. Bien. Parece como que siempre pasara, ¿no? Digo, ahorita no tengamos tantos ejemplos de anillos. Tenemos Z y ZP. Bueno, ese es el spoiler, ZP. Ah, no, 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 ya lo demostramos. El spoiler es otra cosa. Ya demostramos, ¿no? Que ZP también es un anillo conmutativo. Y pues parece, si no lo analizamos a fondo, yo estoy con la pinta de que todos los anillos debería pasar, ¿no? Que si tenemos un producto y el producto es cero, pues alguno de los dos tenga que ser cero. Pero vamos a ver que no es cierto, no siempre pasa, ¿no? Entonces, voy a escribirles rápido las tablas del producto en Z6, si pueden, me ayudan, y la del producto en Z7, para que analicemos algo por ahí curioso. No, Z5 es más rápido. Entonces, vamos a poner tabla del producto de Z5 y acá, tabla producto Z6. Entonces, ¿a qué me refiero con las tablas, estas cosas? Ah, pues tenemos Z5. Los, ¿Quiénes son los elementos de Z5? La clase del cero, la del uno, la del 2, la clase del 3, del 4. ¿Y quiénes? Ajá. Y aquí vamos a poner producto. Aquí vamos a poner de nuevo la del cero, la del uno, la del 2, la del 3, y está abajo, la del 4. En Z6 tenemos la clase del cero, del uno, del 2, la clase del 3
del 4 y la clase del 5, ¿no? Entonces aquí dibujamos que vamos a hacer producto. Y de nuevo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿va? Entonces vamos a hacer la operación en cada uno de estos casos, ¿ok? ¿Quién es el producto de 0 con 0 en Z5? 0. Exacto, ¿no? 0. El producto de 0 con 1. Todos estos son 0, ¿no? 0. ¿Sí? Sí. Va, bien. De nuevo, el producto de 1 con 0 ya vimos que es 0. Clase del 0. ¿Quién es el producto de la clase del 1 con 1? 1. Exacto, ¿no? De 1 con 2 2. y así, ¿no? Va. Entonces, si seguimos, vamos a tener acá la clase del 0, la clase del 2. ¿Y quién será la clase del 2 por la clase del 2 en Z5? La del 4, ¿no? Ahora, ¿quién será la clase del 2 por la clase del 3 en Z5? ¿Quién es? ¿Quién será? Pues es la del 6, pero como no lo tenemos en Z5, tendríamos que agarrar algo equivalente. Ajá, sí es la clase del 6, exacto. Pero por comodidad vamos a estar utilizando los representantes que sean menores menores que 5, ¿no? Es lo que habíamos dicho. Entonces, solo hay que buscar una clase, un representante de esta clase que esté aquí. ¿Quién sería ese representante? Debemos reescribir la clase del 6. El 3. El 3. Vamos a ver. La clase del 5 es la del 0, ¿no? Sí. Entonces la clase del 6 sería la clase del 1. ¿Ok? Basta con que verifiquemos, ¿no? Que se cumple la relación. ¿Sí queda claro? ¿Va? Porque aquí tenemos la clase del 0, del 1, del 2, del 3 y el 4. Si nos regresamos, la clase del 5 le corresponde a la clase del 0. ¿A quién le corresponde la clase del 6? Ah, pues la clase del 1, ¿no? Y la clase del 7 le corresponde la del 2, y la del 8 la del 3, y la del 9 la del 4. Y así llegamos a la clase del 10, le corresponde de nuevo la del 0. ¿Sí? ¿Sí, sí queda claro? Ok. Ah, ¿quién sería la clase del 2 por la clase del 4? La clase del 8, ¿no? Y la clase del 8, a su vez, es la clase de quién. Ah, ¿qué dije? Sí, 2 por 4. Sería esta la clase del 5, la clase del 6, la del 7, la del 8. Es la misma que la clase del 3. ¿Sí? ¿Va? ¿Todavía no los pierdo? Un momento ya me da. No. ¿Entiendo? Pues ya, me dice. ¿Ok? Clase del 0 por la del 3. La del 0. La del 3 por la del 1, la del 3, ¿no? Clase del 3 por la del 2, la clase del 6. Ah, pero ¿quién es la clase del 6? La clase del 4, la clase del 5, la clase del 6, le corresponde a la clase del 1. ¿Va?
Y así, los que siguen serían la clase del 4 y la clase del 2. Voy a terminar de escribirlas para que platiquemos de por lo cual estoy escribiendo. 0, clase del 4, del 3, 2 y 1. ¿Va? La tabla de Z6. 0, 0, 0, 0, 0. De nuevo. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Va? Y aquí los voy a escribir un poquito más rápido. Ya ustedes los verifican. Clase del 1, clase del 2, clase del 3, clase del 4, del 5. ¿Va? Que sigue. Clase del 2, clase del 4, clase del 0, clase del 2, clase del 4. ¿Va? En la del 3. Es clase del 0, clase del 3, del 0, del 3, del 0. No, 0. Aquí lo escribí mal. Se van turnando. Clase del 0, la clase del 3. Si es posible, al menos vayan verificando la del 3, ¿va? Que se convencen de que es cierto. 0, la clase del 4, la del 2, la del 0, la del 4, la del 2, ¿va? 5, 0, 5, 4, 3, 2 y 1, ¿va? Entonces, el principal motivo por el cual quería que analizáramos las tablas del producto es para que veamos esto que estamos platicando acá de ser dominio entero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Z5? En Z5 se está cumpliendo que es un dominio entero, ¿no? Porque si buscamos en donde sea de la tabla a un cero, sí o sí, alguno de los factores que están multiplicándose para dar como resultado el cero es un cero, ¿no? Acá, cero, acá, 2 por cero, acá, 4 por cero, ¿sí? Acá, 2 por cero. Siempre alguno de los dos es cero. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Y qué pasa en la tabla de Z6? ¿Qué tenemos acá? Un cero, ¿no? ¿Y ese cero de qué viene? Con 3, ¿no? Entonces, si fuera dominio entero, querría decir o que el 3 o que la clase del 2 o la clase del 3 son iguales a la clase del cero. Pero eso no es cierto en Z6, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de Z6? ¿Es o no es un dominio entero? No, No, ¿verdad? Z5 sí es un dominio entero, pero Z6 no, porque tenemos un caso en el que tenemos un producto que nos da cero, pero ninguno de los dos factores que están multiplicando es un cero, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna idea de qué necesitaría cumplir ZP para ser dominio entero? ¿Cuál es la principal diferencia que se les ocurre entre el 5 y el 6? Z5, Z6. Algo por ahí que digan, no sé. que uno es non y el otro es par. Ok, eso es algo, ¿no? Pero no es lo que estamos buscando. Algo más, tal vez, que de algo que hemos estado viendo en las clases, que respecto a 5 y 6, un poquito más especial que ser par o impar.
No, no se les ocurre. Digo, habría que ver quizá más ejemplos para que sea evidente, pero igual, tal vez no. Pues este número es tal, pero este no es. O este sí es y este no es. Algo que hemos estado viendo últimamente. Si no se les ocurre, pues ya doy el spoiler que abarca un teorema que tenemos que ver. Vale, pues vamos a decir, ay, no lo escribí. Vamos a decir que ZP es dominio entero si solo si P es un número primo, ¿va? Necesitamos que este número de acá sea primo para que sea dominio entero, ¿ok? Entonces, teorema, lo voy a escribir, ¿va? Sí se ve, ¿no? 5 es número primo, pero 6 no es un número primo. Igual que hacemos la tabla del 3, no, nos va a dar algo muy parecido a esto de acá. Si hacemos la tabla, por ejemplo, del 8, vamos a tener ceros por aquí en medio, ¿ok? Entonces, teorema. ZP es dominio entero sí y solo sí P es primo, ¿va? ¿Dará tiempo de mostrarlo? Bueno, mm, bueno, a detalle tal vez no, pero si mañana no lo demuestra Lalo, si no da tiempo de que lo demuestre, lo escribo acá mismo en el Jamboard, ¿va? Si tienen dudas de la demostración, pues me avisa. Si no, de todos unos inténtenlo. Un pequeño hint de cómo va, ¿no? La ida, hagan la ida por contradicción, ¿ok? Inténtenla por contradicción, ¿va? O sea, supongan que ZP es dominio entero y que P no es primo. A ver a qué llegan. Y el regreso, pues, sale directo, ¿va? Inténtenlo. Si no les sale, de todas formas, sí, si no les sale, pues me preguntan y ya, lo pongo acá. Ya. Pero al menos por día de hoy, inténtenlo, ¿va? Y si no se convencen, intenten hacer más tablas. O Z con número primo, ¿qué tal Z4 y Z2, ¿no? Que son tablas más chiquitas. Z3, bueno, los demás ya son muy grandes. Pero inténtenlo, ¿va? Para que se compensan aún más, si es que lo necesitan, ¿va? ¿Dudas? Va. Bien, tengo la